Prepararon un juicio matrimonial, pero lo que ocurrió después no formaba parte de su plan. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales es pura coincidencia. Después de un largo día de trabajo, lo único que quieres es llegar a casa y descansar un poco. Tal vez, pasar un poco de tiempo con tu esposa. Pero en lugar de eso, entras y la encuentras sentada en círculo con 3 de sus amigas. Con una silla vacía en el medio, esperándote. Como si te hubieran estado esperando. Como si estuvieran a punto de iniciar algún tipo de juicio. ¿Qué harías en esa situación? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, sin perder más tiempo, adentrémonos en la historia. Esa mañana comenzó de la misma manera en que comienzan todas. De pie antes de las 6:00, un café que apenas saboreé. El tráfico de Tampa consumiendo 40 minutos de mi vida. Y una obra donde cada decisión aterrizaba en mi escritorio antes de las 8:12 de la noche. 2 equipos llegando tarde, una entrega de concreto retrasada 3 horas. Y un subcontratista amenazando con irse por una disputa de pago. Que ni siquiera me correspondía resolver a mí. Para las 3:00 de la tarde, tenía un dolor de cabeza que se instaló justo detrás de mis ojos. Y no se iba. Dirijo proyectos de construcción. La gente escucha eso, y se imagina a un tipo con casco, señalando cosas. Lo que realmente significa, es que cargas con el peso de cada retraso, de cada sobrecoste. Y de cada discusión entre los trabajadores, y debes hacerlo, sin desmoronarte. Porque, en el momento en que lo haces, toda la obra colapsa contigo. Ese día fue uno de los más difíciles. No el más difícil de todos, pero casi. Aparqué la Explorer en la entrada a las 6:47, apagué el motor. Y me quedé allí sentado durante unos 30 segundos. Solo sentado. Ese tipo de silencio que se siente como una recompensa, después de 10 horas de ruido. Luego, tomé mi bolso y entré. La sala me detuvo en seco. Hannah estaba en el sofá. Megan estaba en el sillón, frente a ella. Otras 2 mujeres, Lexi y Piper, estaban sentadas a cada lado, y, en el medio de la habitación. Frente a las 4, había una silla. Nuestra silla del comedor, sacada de su sitio, y colocada allí como si hubiera estado esperando. Nadie dijo nada por un segundo. Megan habló primero. Tenía una calma ensayada en su voz, el tipo de tono que usa la gente cuando ha practicado lo que va a decir. Me dijo que querían hablar. Que Hannah tenía cosas que necesitaba expresar, y que ellas estaban allí para apoyar ese proceso. Usó la palabra proceso. Incluso dijo que era un espacio seguro para ambos. Miré la silla. Miré a Hannah. Hannah no me estaba mirando. Dejé mi bolso lentamente, y dije, ¿qué es esto? Megan empezó a explicar. Algo sobre que Hannah no se sentía escuchada. Algo sobre un desequilibrio, en la dinámica del hogar. Tenía toda una teoría preparada para ello. Dejé que dijera unas 4 frases. Luego le dije, te voy a detener ahí. Mi voz sonaba serena. No sé qué les dijo Hannah, pero no me voy a sentar en esa silla. Megan insistió. Dijo que este era exactamente el tipo de resistencia que esperaban. Y que era importante que yo estuviera abierto a escuchar la perspectiva de Hannah. La miré por un momento. Megan, estás en mi casa. Pusiste una silla en medio de mi sala. Y me estás diciendo que me siente en ella. Para que tú puedas explicarme cómo es mi matrimonio. Eso no es un espacio seguro. Eso es una emboscada. Piper intervino. Dijo que yo estaba a la defensiva. Lexi asintió, como si eso confirmara algo. Me volví hacia Hannah. ¿Planeaste esto? Finalmente me miró. No respondió de inmediato, lo cual ya era una respuesta en sí misma. Necesitaba apoyo, dijo en voz baja. ¿Para qué?, pregunté.
Podrías haber hablado conmigo. Has tenido todas las noches durante 2 años, para hablar conmigo. Eso le afectó. Pude verlo. Pero Megan se recuperó rápido. Interrumpió, y dijo que ese era exactamente el problema. Que Hannah no sentía que pudiera acercarse a mí. Que yo era inaccesible, y desdeñoso. Me volví de nuevo hacia Megan. No me conoces. Conoces lo que Hannah te cuenta. Filtrado a través de cualquier cosa que le hayas estado metiendo en la cabeza. Durante los últimos meses. No voy a participar en esto con ustedes. Miré a Lexi y a Piper. Me gustaría que ustedes 3 se fueran. Ahora. El tono de Megan cambió. Dijo que yo estaba dándoles la razón. Que mi reacción era exactamente lo que Hannah había descrito. Dijo que no iría a ninguna parte, hasta que Hannah dijera que estaba bien. Hannah, le dije, dile a tus amigas que se vayan a casa. La habitación se quedó en silencio. Megan empezó a decir algo, sobre cómo no podía simplemente darle órdenes a la gente. Que Hannah tenía voz propia. La tiene, dije. La ha tenido todo este tiempo. Simplemente, no la usó conmigo. Recogí mi bolso de donde lo había dejado. Voy a darme una ducha. Cuando salga, me gustaría hablar a solas con mi esposa. Si ustedes 3 siguen aquí cuando yo termine, daré por terminada la noche. Y tendremos esta conversación mañana, sin público. Pasé por delante de todas, y caminé por el pasillo. De pie en la ducha, con el agua tan caliente como lo permitían las tuberías. Repasé lo que acababa de suceder. No sentía ira. No estaba enojado, no exactamente. Era más bien el tipo de claridad que sientes cuando algo confirma lo que habías estado tratando de ignorar. Esto no salió de la nada. Alguien había estado influyendo en ella. Y ella había dejado que llegara tan lejos, antes de decirme una sola palabra. Cuando salí, Megan, Lexi y Piper se habían ido. Hannah estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados, mirando al suelo. La silla vacía seguía en medio de la sala. La devolví a la mesa del comedor. Luego, me senté frente a ella. Bien, dije, háblame. No empezó de inmediato. Se quedó ahí sentada con los brazos aún cruzados, como si estuviera decidiendo algo. No la presioné. Esperé. Cuando por fin habló, sus palabras salieron más despacio de lo que esperaba. Dijo que sentía que había desaparecido. Que, en algún punto de los últimos 2 años, sin un trabajo, sin una rutina propia, se había convertido en una versión de sí misma que no reconocía. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, hacía la cena, y esperaba. Ese era su día, todos los días. Y yo llegaba a casa demasiado cansado, para hacer mucho más que comer y relajarme. Y ella, se sentía como un mueble. Escuché todo. Luego fue más allá. Dijo que la división no era justa. Que ella llevaba el peso del hogar, mientras yo solo trabajaba y volvía a casa. Que yo no veía lo que ella hacía ni lo valoraba, y que se sentía más como un ama de llaves que como una esposa. Mantuve un tono de voz tranquilo. Hannah, trabajo 60 horas a la semana, para que tú no tengas que trabajar en absoluto. Ese fue el acuerdo. Dijiste que querías tiempo libre después de renunciar. Yo dije que estaba bien. Que yo me encargaría de todo económicamente, y tú del hogar. Eso fue lo que decidimos juntos. Dijo que ya no se sentía como una decisión. Se sentía como una trampa. Una trampa, repetí. No pensé que duraría tanto tiempo. No pensé que me sentiría tan invisible haciéndolo. Entonces, ¿por qué no dijiste eso hace 6 meses, o hace 1 año? No respondió. Llego a casa y estoy exhausto. Eso es cierto, le dije. ¿Sabes lo que no traigo a casa conmigo? El subcontratista que amenazó con abandonar la obra la semana pasada. El inspector que rechazó una sección de la estructura.
Y nos costó 4 días. El jefe de equipo al que tuve que despedir. Porque apareció drogado y no puedo permitir eso en una obra. Dejo todo eso en la puerta. Porque no quiero descargar mis problemas sobre ti. Pensé que te estaba haciendo un favor. Levantó la mirada. ¿Quieres hablar de ser invisible? Me incliné hacia adelante. Yo arreglo cosas en esta casa, todos los fines de semana. El calentador de agua, el panel de la cerca, el grifo de la cocina que goteó durante una semana. Hasta que tuve un sábado libre. No me pediste que hiciera nada de eso. Simplemente lo hice. Porque necesitaba hacerse. Y ni una sola vez, ni una vez, me senté frente a ti. Para decirte que no me sentía valorado. Apretó la mandíbula. Entonces, ¿esto es una competencia? No, es una corrección. Esta noche pintaste un panorama frente a tus amigas. Donde yo soy una especie de esposo desconectado. Que no aporta nada en casa. Eso no es lo que está pasando aquí. Dijo que la situación no era tan simple. Que, aunque yo hiciera cosas en la casa, ella seguía sintiéndose ignorada como persona. Que el problema no era solo el trabajo físico. Era que habíamos dejado de conectar. Que yo llegaba a casa, actuaba por inercia, y ella sentía que estaba sola. Incluso cuando yo estaba sentado justo ahí. Eso fue más difícil de rebatir. Me recosté en la silla. De acuerdo, te escucho. Y no te voy a decir que te equivocas. Porque no sé lo que sientes. Pero Hannah. ¿Por qué es la primera vez que tenemos esta conversación? ¿Por qué tuvo que venir Megan a poner una silla en la sala? ¿Para qué me dijeras todo esto? Ella dijo que no sabía cómo plantearlo. Que tenía miedo de que yo la ignorara. ¿Alguna vez te he ignorado? Una pausa. No. Pero tenía miedo de que lo hicieras. La miré fijamente durante un buen rato. Tenías miedo de algo que nunca he hecho. Así que, en lugar de hablar conmigo, hablaste con Megan. Y Megan te ayudó a convertir esto en un juicio. Su voz se elevó ligeramente. Dijo que ella le importaba a Megan. Que sus amigas solo intentaban ayudarla a encontrar su propia voz. Megan no tiene voz en nuestro matrimonio, dije. Ella no vive aquí. No sabe lo que pasa entre nosotros. Cuando nadie más está mirando. Conoce la versión que tú le diste, la cual, basándome en lo de esta noche, parece que omitió unas cuantas cosas. Eso no es justo. Lo que no es justo, es llegar a casa después del día que acabo de tener. Y encontrarme con una emboscada. Eso no es justo, Hannah. La habitación se quedó en silencio. Ninguno de los dos se movió por un rato. Luego, dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar. Que las cosas estaban demasiado tensas en este momento. Que se iba a quedar en casa de Megan por unos días. Sentí que algo se me encogía en el pecho. No era pánico, sino más bien como un reconocimiento. Como si una puerta se estuviera cerrando. Eso es un error, dije. Lo sabes, ¿verdad? Acabas de decirme que Megan ha estado moldeando la forma en que ves este matrimonio. Y tu respuesta es irte a pasar 3 días en su casa. Mientras esto todavía está reciente. Dijo que solo necesitaba espacio para despejar su mente. Que no me estaba abandonando, solo se estaba tomando unos días. Esas dos cosas se van a mezclar allá, y lo sabes. Me puse de pie. Megan nunca ha estado en una relación que dure más de 8 meses. Lexi tiene 27 años. Y cree que el matrimonio es una lucha de poder. Ellas no son las personas que deberían estar aconsejándote en este momento. Dijo que yo intentaba controlar con quién hablaba. Estoy tratando de decirte la verdad. Hay una diferencia. Ella fue a la habitación. Escuché el armario, la cremallera de una maleta. Me quedé en la sala, y no la seguí.
Cuando salió con una pequeña maleta al hombro, se detuvo en el borde del pasillo. Me miró, como si estuviera esperando algo. Tal vez que le pidiera que se quedara. No lo hice. Te llamaré, dijo. Asentí una vez. Está bien. La puerta principal se cerró. Me quedé allí sentado, en silencio, durante mucho tiempo. Un tipo de silencio que se sentía diferente a aquel que, apenas 2 horas antes, me había aliviado encontrar. Luego, tomé mi teléfono y abrí mis contactos. No para llamarla a ella. No para llamar a Megan. Me desplacé hasta un nombre que había estado posponiendo buscar. Un abogado de derecho de familia, que un compañero de trabajo me había mencionado, meses atrás. Durante su propio divorcio. Alguien llamado Norman Ellison. No llamé esa noche, pero guardé el número. La primera noche a solas en la casa, fue extraña. No estuvo mal, simplemente fue extraña. Preparé algo rápido, comí en la mesa de la cocina. Y me senté con el silencio más tiempo de lo habitual. Sin televisión. Sin ruido de fondo. Solo la casa, haciendo lo que hacen las casas, cuando nadie las llena de conversación. Me fui a la cama a una hora razonable, y me quedé mirando al techo durante unos 40 minutos. Antes de dormirme. El trabajo de la mañana siguiente, fue el caos controlado de siempre. Un problema de drenaje en el extremo sur de la obra, retrasó el vertido de concreto una vez más. Y pasé la mayor parte de la tarde al teléfono, lidiando con las consecuencias. Era el tipo de día que exige todo de ti, lo cual estaba bien. No tenía mucho interés en tener tiempo libre para pensar. Ella me envió un mensaje de texto esa tarde. Acabo de llegar. Estoy bien. Respondí, me alegro. Eso fue todo durante el primer día. El segundo día, llamé a Norman Ellison. No para presentar ningún documento. No para tomar decisiones. Solo quería entender cuál era mi situación. Tenía disponibilidad para ese jueves por la mañana, me pidió que pasara por allí. Y le dije que lo haría. Colgué y volví a la obra, como si no acabara de programar una cita con un abogado de divorcios. Lo que yo no sabía, y lo que armaría más tarde por lo que Hannah me contó. Fue como se vivieron realmente esas primeras 48 horas en casa de Megan. Hannah se había imaginado una especie de reinicio, un lugar limpio y tranquilo para desahogarse. Hablar las cosas con alguien que la conocía, y ganar algo de claridad. Pero con lo que se encontró, fue con un apartamento en el que parecía que vivían 3 personas. Aunque solo vivía una. Platos en el fregadero. Que llevaban ahí el tiempo suficiente para ser considerados un experimento científico. Ropa en cada superficie disponible. Un baño que no había sido limpiado, en un lapso de tiempo que Hannah prefería no calcular. La energía de Megan esa primera noche era muy alta, casi teatral. Estaba en modo de aliada total. Sirviendo vino antes incluso de que Hannah hubiera soltado su maleta. Lista con argumentos sobre la independencia, la autoestima, y el valor que se necesitaba para irse. Hannah dijo que se sorprendió a sí misma asintiendo, sin creerse del todo ninguna de esas palabras. Esa primera noche, llegaron 2 hombres que ella nunca había visto. Se quedaron hasta pasada la medianoche. Megan estaba en su elemento, ruidosa, riendo, siendo el centro de todo. Hannah se quedó al margen de la situación. Y se fue a dormir a la habitación de invitados antes de que ellos se fueran. Me escribió un mensaje de texto, desde debajo de las sábanas. Yo ya estaba dormido, y no lo vi hasta la mañana siguiente. El segundo día fue peor. Megan pasó la mayor parte de la tarde en su teléfono. Y no le hizo a Hannah ni una sola pregunta sobre cómo se sentía realmente. Cuando Hannah mencionó algo que yo le había dicho. Uno de los puntos de nuestra discusión al que ella le había estado dando vueltas. Megan lo descartó de inmediato, no profundizó en el tema. Simplemente lo reinterpretó como un intento mío por hacerla sentir culpable, lo dio por cerrado. Y cambió de tema.
Hannah se dio cuenta de eso. En la segunda noche, Megan anunció que tenía planes, e invitó a Hannah a acompañarla. Un grupo de sus amigos iba a ir a Club Prana. Hannah le dijo que no. Megan insistió. Hannah volvió a negarse. Megan se fue de todos modos. Hannah se quedó sola en ese apartamento, durante 3 horas. Llamó a su hermana Penny esa noche. Penny Lam, la persona centrada, la que siempre había sido franca con Hannah. De una manera en que sus amigas a veces no lo eran. Penny le preguntó cómo estaba, Hannah respondió que bien, y Penny le contestó que no sonaba bien. Hablaron durante casi 1 hora. Penny no tomó partido. Solo hizo preguntas, buenas preguntas. El tipo de preguntas que requerían que Hannah realmente pensara, en lugar de simplemente reaccionar. Para el final de la llamada, Hannah estaba más callada de lo que había estado en todo el día. Mientras tanto, yo estaba en la casa, haciendo lo que siempre hago cuando algo anda mal. Y aún no hay nada que pueda hacer al respecto. Conduje hasta Home Depot el sábado por la mañana. Compré los materiales para un estante que llevaba 2 meses queriendo construir en el garaje. Y pasé 4 horas cortando y montándolo. Trabajo físico, resultados concretos. Eso ayudaba. Esa tarde, me senté en el porche trasero con una cerveza, y me quedé mirando el jardín. Habíamos hablado de poner un pequeño huerto allá atrás. Hannah lo había mencionado en más de una ocasión, y yo siempre decía que ya nos pondríamos con ello. Se me ocurrió, estando allí sentado a solas, que no tenía ninguna buena razón de por qué no lo habíamos hecho. El domingo por la mañana, llamé a la oficina de Norman Ellison, y confirmé la cita del jueves. Luego limpié la casa, no porque lo necesitara, sino porque necesitaba hacer algo con mis manos que no fuera pensar. Para el domingo por la tarde, 3 días después de lo ocurrido, había llegado a un punto emocional que no esperaba alcanzar tan pronto. No era ira, ni desesperación, sino algo más parecido a la determinación. La conversación que habíamos tenido fue real, y parte de ella me había calado. Pero el hecho de que se necesitara un enfrentamiento orquestado en mi propia sala para llegar a eso, era la parte a la que no podía dejar de darle vueltas. Si la comunicación se había deteriorado de forma tan grave sin que yo siquiera lo notara, eso era algo de lo que ambos tendríamos que hacernos responsables. Yo aún no sabía que ese mismo domingo, a 50 minutos de distancia al otro lado de Tampa, Hannah estaba en medio de una discusión con Megan, que lo cambiaría todo. Megan regresó de Club Prana a las 2:00 de la madrugada, con un hombre que Hannah no había visto en su vida. Ella los escuchó entrar. La puerta, las risas, el volumen de 2 personas que habían estado bebiendo. Y no se daban cuenta del ruido que hacían. Hannah se quedó acostada en la habitación de invitados con la luz apagada. Y escuchó a través de la delgada pared que la separaba de lo que fuera que estaba ocurriendo en la habitación contigua. Y pensó en nuestra sala, y en la silla. Y en lo segura de sí misma que se había mostrado Megan sentada en aquel sillón hacía 3 días. Se levantó temprano a la mañana siguiente. Preparó café en una cocina que ella misma había limpiado el día anterior. Y se sentó en la pequeña mesa de Megan, con el teléfono boca arriba. El hombre de la noche anterior se fue alrededor de las 9. Megan salió 20 minutos después, con una camiseta demasiado grande para ella, buscando su cargador. Y pareció casi sorprendida de encontrar a Hannah todavía allí. Se sirvió un café, y le preguntó a Hannah cómo había dormido. Hannah le respondió que bien. Luego, le preguntó algo para lo que se había estado preparando. Le preguntó a Megan sobre el estado de su alquiler. No era una acusación. Simplemente, había notado una pila de sobres en la encimera de la cocina. De esos que traen letras impresas en rojo por fuera. Los había notado el primer día, pero no había dicho nada. Ahora preguntaba. La postura de Megan cambió. Dijo que no era nada, solo unos asuntos de facturas que estaba resolviendo. Hannah insistió sutilmente.
Megan esquivó el tema, luego se puso ligeramente a la defensiva. Y finalmente admitió que tenía un atraso de 2 meses en el alquiler. Y que su arrendador le había enviado una notificación formal. Dijo que no era para tanto. Que había manejado situaciones como esta antes. Hannah preguntó cómo. Megan se encogió de hombros, y dijo que ya lo resolvería. Que siempre lo hacía. Hannah se quedó procesando eso por un momento. Luego preguntó sobre la última relación de Megan, la que había terminado hacía 4 meses. Esa que Megan había descrito en su momento, como el hecho de ser finalmente libre. Hannah le preguntó qué había pasado realmente. La respuesta de Megan fue vaga, de una manera que le dijo a Hannah todo lo que necesitaba saber. Un chico que no estaba listo para comprometerse, incompatibilidad, caminos diferentes. Enumeró razones como si leyera una lista, y ninguna de ellas tenía peso real. Hannah recordó lo que yo había dicho en la sala. Megan nunca ha estado en una relación que dure más de 8 meses. Había descartado mis palabras cuando lo dije. Ahora, ella misma estaba atando cabos. Esa tarde, Megan sugirió que salieran. No a Club Prana esta vez, solo a almorzar en algún lugar de la 7ª Avenida. Hannah aceptó. Consiguieron una mesa afuera, y la conversación estuvo bien al principio, ligera, sencilla. Entonces, Megan volvió a sacar el tema de mi situación. Tenía una nueva perspectiva al respecto, algo en lo que aparentemente había estado pensando. Sobre cómo la dependencia económica en un matrimonio crea un desequilibrio de poder por naturaleza. Y que mi disposición a ser el único proveedor era en realidad un mecanismo de control. No un acto de generosidad. Hannah escuchó todo su discurso. Luego dijo, ¿realmente crees eso, o solo estás diciendo lo que suena bien? Megan la miró. Porque he estado aquí 3 días, continuó Hannah, y he pasado más tiempo sola en tu apartamento. Del que he pasado hablando contigo. Saliste sin mí. Trajiste a alguien a casa sin avisarme. Y la única vez que intenté hablar de algo real. Me dijiste que solo me sentía culpable por cómo él planteaba las cosas. Mantuvo la voz firme. No me preguntaste qué pensaba. Me dijiste que era lo que yo pensaba. Megan dijo que solo intentaba ayudar. Sé que sí, respondió Hannah, pero una ayuda que viene con una conclusión ya preestablecida. No es ayuda en realidad. El almuerzo terminó poco después. No con una discusión explosiva, sino con un silencio que ninguna de las dos rompió. Volvieron caminando al apartamento por separado, y Hannah fue directo a la habitación de invitados. Para sentarse al borde de la cama. Abrió la aplicación de fotos de su iPhone, y retrocedió en el tiempo. No muy atrás, solo unos meses. Un domingo en el jardín trasero. Nosotros dos, yo, sosteniendo un pez que había pescado en el muelle de St. Pete. Ella, riéndose de la cara que yo estaba poniendo. Recordaba ese día con claridad. Yo había llegado a casa de ese viaje de pesca. Y había arreglado la puerta mosquitera que ella había mencionado que se atascaba. No me lo había pedido. Simplemente lo hice. Se desplazó un poco más hacia abajo. Una foto que le había tomado al estante del garaje, que yo había construido meses atrás. La había tomado para enviársela a su madre. La descripción que escribió y nunca envió, él construyó esto en una sola tarde. Dejó el teléfono a un lado. Luego, me llamó. Yo estaba en la obra cuando sonó mi teléfono. Vi su nombre, y me alejé del ruido hacia la relativa tranquilidad, cerca de los remolques de equipo. Contesté. Ella me saludó. Yo le devolví el saludo. Hubo una pausa, que se sintió más larga de lo que probablemente fue. Me preguntó si podíamos hablar cuando regresara, no por teléfono, sino en persona. Le dije que yo también tenía algo que decirle, y que debía volver a casa. Me preguntó cuándo. Le respondí que cuando estuviera lista. Dijo que a la mañana siguiente. Le dije que de acuerdo. Colgamos.
Me quedé de pie fuera del remolque durante un minuto, mirando a la nada en particular. Y luego volví al trabajo. Esa noche, devolví la silla del comedor al lugar que le correspondía. Me senté a la mesa con un bolígrafo y un trozo de papel, y escribí las cosas que quería decir. No para ensayarlas, sino para asegurarme de que expresaba lo que realmente quería decir. Y no solo reaccionar a cómo me había hecho sentir. Para cuando me fui a la cama esa noche, el trozo de papel solo tenía una línea escrita. Decía, dile la verdad. Deja que ella haga lo mismo. Luego, decidan. El jueves por la mañana, tenía una cita con Norman Ellison a las 9. Hannah regresaría a casa en algún momento después de eso. Cumplí con ambas. La oficina de Norman Ellison estaba en el cuarto piso de un edificio cerca de Kennedy Boulevard. El tipo de lugar con alfombras de tonos neutros, diplomas enmarcados. Y una recepcionista que te ofrecía agua, antes incluso de que te sentaras. Rechacé el agua, y me senté frente a él en un escritorio que no tenía nada innecesario encima. Fue directo, lo cual le agradecí. Me explicó los conceptos básicos de cómo sería un divorcio, dada nuestra situación. 2 años sin que ella trabajara, sin hijos, y la casa siendo un alquiler a nombre de los dos. Me dijo que no había nada irreversible en esa etapa, y que yo todavía estaba en una posición en la que las opciones estaban abiertas. También dijo que si yo estaba allí solo para entender mis opciones y aún no había tomado una decisión, eso era completamente normal, y que debía tomarme mi tiempo. Le dije que no había tomado ninguna decisión. Asintió, y me dijo que lo llamara cuando lo hiciera. Conduje a casa, me quité la ropa de trabajo, y preparé café. Ella había dicho que llegaría en algún momento de la mañana. Hacia las 11, su coche giró para entrar por la vía de acceso. La observé desde la ventana de la cocina, sin tener la intención de hacerlo. Entró por la puerta con su bolso, y lo dejó cerca de la entrada. Se veía cansada, de una forma muy particular. No como si no hubiera dormido, sino como si hubiera estado pensando demasiado. Y durante demasiado tiempo. Me miró, y pude notar que intentaba analizar el ambiente antes de decir cualquier cosa. Le dije que se sentara. Terminamos en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que yo había comido a solas. Durante 3 noches. Cruzó las manos frente a ella, y yo me senté enfrente con mi café. No me anduve con rodeos. Le dije que me había reunido con un abogado de derecho de familia, esa misma mañana. Se quedó paralizada. Le dije que no iba a presentar ningún documento, que no había decidido nada. Pero que después de lo que pasó el domingo por la noche y de la conversación que tuvimos antes de que se fuera, necesitaba entender cómo estaban las cosas a nivel legal, en caso de que todo tomara ese rumbo. Le dije que esa era, con total honestidad, la situación en la que se encontraba mi cabeza. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, dijo, no quiero el divorcio. Le contesté, dime qué es lo que sí quieres. Y entonces, algo cambió en su forma de sentarse. Sus hombros bajaron ligeramente. La postura defensiva con la que había entrado, se relajó por completo, y empezó a hablar. No de la manera en que había hablado el domingo, que parecía un reclamo que había preparado. Esto era diferente. Esta era una persona, diciendo lo que realmente sentía. Dijo que se había equivocado con Megan. No como persona, sino como fuente de consejo para algo tan complejo como un matrimonio. Dijo que ahora entendía que Megan había estado filtrando todo lo que Hannah le contaba a través de sus propias experiencias con los hombres. De sus propias conclusiones sobre las relaciones, y que esas conclusiones no tenían nada que ver conmigo, o con nosotros. Dijo que estar en ese apartamento por 3 días, había sido revelador. De una manera que no esperaba. Luego dijo algo que no me esperaba. Dijo que el problema nunca fue realmente los platos, o la ropa sucia, o quien hacía más. Dijo que el problema era que ella había dejado de sentirse como una persona con un propósito, y que, en lugar de lidiar con eso de frente,
había buscado algo externo que explicara su vacío. Y que Megan le había entregado una explicación que era fácil de aceptar. Porque colocaba la culpa fuera de sí misma. Dejé que terminara. Luego le dije. Debí haberme dado cuenta. Sabía que algo te hacía infeliz. Me dije a mí mismo que sacarías el tema cuando estuvieras lista. ¿Y eso? Me resultó más fácil que preguntar. La miré fijamente. Eso es culpa mía. Ella negó ligeramente con la cabeza. Estabas cargando con muchas cosas. Ambos lo hacíamos, dije. De maneras diferentes. El error fue sobrellevarlo por separado. Nos quedamos asimilando eso por un momento. Luego me preguntó por Norman Ellison, si todavía lo estaba considerando. Fui honesto con ella. Le dije que aún no lo sabía, que había ido a verlo porque, después de lo del domingo. Necesitaba saber que tenía opciones, no porque estuviera seguro de qué opción quería tomar. Le dije que el matrimonio no estaba roto. Pero que la manera en la que habíamos estado funcionando en él. Tenía problemas que volverían a surgir si no los abordábamos de frente. Ella dijo que lo sabía. Yo dije, no más intermediarios. Si algo anda mal. Me lo dices. No quiero enterarme a través de una trampa en mi sala de estar. Ella asintió. Y yo haré lo mismo, le dije. Dejaré de tratar el silencio, como si te estuviera haciendo un favor. Ella casi sonrió al escuchar eso. Casi. Me serví más café, y acerqué el suyo hacia ella, a pesar de que ya se había enfriado, y, aún así. Ella lo envolvió con sus manos. Hablamos por otra hora. No sobre el drama de los últimos 4 días. Sino sobre las cosas reales en las que nos habíamos distanciado. Su sentido de propósito, mi costumbre de aislar los problemas. El jardín que ella había mencionado y que yo nunca había empezado. Las conversaciones que solíamos tener y que habían sido reemplazadas por tardes de silencios paralelos. Nada de eso fue cómodo de hablar. Todo fue necesario. Para cuando dejamos de hablar, el café se había acabado hacía rato. Y la luz de la cocina había cambiado a esa luz tenue de tarde. Que entra bajita por la ventana lateral. Se levantó, y lavó ambas tazas sin decir nada. La observé hacerlo, y noté que se veía como algo completamente normal. Solo una persona, lavando tazas en una cocina. Llamé a la oficina de Norman Ellison antes de cenar, le dejé un mensaje a la recepcionista. Y le pedí que le avisara que no seguiría adelante con el proceso en este momento. Esa noche, pedimos comida a un restaurante tailandés en Dalemabri. Al que no habíamos ido en casi un año. Comimos en la mesa, en lugar de en el sofá. Hablamos más de lo que lo habíamos hecho en meses. El problema no estaba resuelto, pero era un comienzo que tenía bases reales. Lo cual era mucho más de lo que teníamos hacía 4 días. Las semanas posteriores a esa conversación, no fueron un montaje de película. No hubo un momento mágico en el que todo volviera a encajar. Fue más bien un trabajo de mantenimiento. El tipo de esfuerzo que no se ve espectacular desde afuera. Pero que evita que la estructura se deteriore. Empezamos a hablar de manera más consciente, no con conversaciones programadas o agendas. Sino con el hábito de preguntarnos cómo estábamos. Antes de que alguno de los dos se encerrara en su propia mente. Hannah empezó a ser directa cuando algo le molestaba, sin armar todo un caso judicial al respecto. Solo diciéndolo. Yo empecé a preguntar, en lugar de asumir que el silencio significaba que todo estaba bien. Pequeños ajustes, que resultaron importar mucho más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Pasadas unas 3 semanas, ella misma sacó el tema del trabajo, no porque yo la hubiera presionado. Me había asegurado de no hacerlo. Lo sacó a relucir porque dijo que extrañaba tener algo que fuera suyo. Una estructura para su día a día, que no dependiera de lo que la casa necesitaba. Me preguntó si yo creía que era una buena idea. Le dije que lo había pensado durante un tiempo, pero que tenía que ser decisión suya.
Empezó a enviar currículums la semana siguiente. Tenía experiencia en coordinación de eventos desde antes de casarnos, y una empresa en Ybor City, que gestionaba eventos corporativos y locales, tenía un puesto libre de coordinadora. Envió su solicitud un miércoles. La llamaron el jueves. Tuvo la entrevista el lunes siguiente, regresó a casa después de eso. Se sentó en la mesa de la cocina, y dijo que creía que le había ido bien. De una manera que demostraba que sabía perfectamente que lo había hecho genial. Le ofrecieron el puesto 4 días después. Ella lo aceptó. El cambio en ella fue inmediato y genuino, no porque el trabajo fuera extraordinario en sí mismo, sino porque volvía a tener una razón para levantarse con un propósito en mente. Llegó a casa de su primera semana, con ese tipo de cansancio específico que surge de hacer cosas, en contraste con el otro tipo de fatiga. Yo noté la diferencia. Ella también. Instalamos ese huerto en el jardín trasero, un sábado a finales de octubre. Nada muy elaborado, unas cuantas jardineras elevadas a lo largo de la cerca, hierbas aromáticas. Y unos tomates sobre los que había estado leyendo. Yo construí los marcos con tablones de cedro que compré en Home Depot. Y ella los llenó de tierra y plantas. Trabajamos ahí afuera la mayor parte de la tarde sin hablar demasiado, y era un silencio cómodo. No el silencio vacío en el que habíamos estado viviendo antes. Esa era una diferencia que valía la pena mantener. En cuanto a Megan, no le pregunté a Hannah directamente sobre ella. Y Hannah tampoco ofreció mucha información al principio. Lo que fui descubriendo con el tiempo, poco a poco, fue lo siguiente. El arrendador de Megan siguió adelante con el aviso de desalojo. Para noviembre ya había tenido que abandonar el apartamento. Y se quedaba durmiendo en sofás de conocidos, mientras arreglaba sus finanzas. Lexi había cortado el contacto con ella, tras una pelea por dinero. Al parecer, Megan le había pedido prestado algo de dinero. Y se había desentendido a la hora de pagarlo. Piper se había alejado más discretamente, de la forma en que lo hace la gente. Cuando el caos deja de parecerles divertido. Luego, a principios de diciembre, Hannah mencionó casi de pasada que Megan había dado positivo a una ETS, algo que, aparentemente, había contraído de uno de los hombres con los que había estado saliendo. Estaba lidiando con ello. Pero la había afectado de una manera en que las otras cosas no lo hicieron. Hannah me dijo que se había puesto en contacto con ella, para ver cómo estaba. Yo no le dije que no lo hiciera. Esa era su decisión. Sin embargo, la versión de Megan que se había sentado en nuestro sillón 8 semanas antes, para decirle a mi esposa que merecía algo mejor que su matrimonio. Esa versión no había resistido muy bien ante la realidad. Hannah no lo dijo con esas palabras. No hizo falta. Lo que yo noté, más que cualquier otra cosa, fue lo que había cambiado en casa. Hannah y yo tuvimos un desacuerdo en noviembre, uno real, sobre dinero y prioridades. Del tipo que antes se guardaba bajo la alfombra, hasta convertirse en un resentimiento. Esta vez ella dijo lo que pensaba, yo dije lo que pensaba. Intercambiamos opiniones sin que aquello se convirtiera en un referéndum sobre toda nuestra relación. Y, para cuando nos fuimos a la cama, habíamos llegado a una solución real. Nada dramático, solo dos personas que habían dejado de andar con rodeos por miedo, y que, en su lugar, habían empezado a ser honestas. La caña de pescar que guardaba en el garaje, volvió a salir a principios de noviembre. Conduje hasta el muelle de Fort de Soto un sábado por la mañana. Mientras Hannah estaba en un brunch con sus compañeras de trabajo. Compañeras de trabajo reales, personas que había conocido a través de su empleo. Y no por compartir una ideología sobre el matrimonio. Pesqué un par de buenos róbalos y devolví ambos al mar, y me quedé allí sentado un rato. Simplemente mirando el agua. Pensé en la noche en la que llegué a casa, y encontré esa silla en medio de la sala. El agotamiento, la emboscada, y la certeza absoluta que sentí en ese instante. De que no me iba a sentar en ella. Y luego, pensé en todo lo que vino después.
La discusión, los 3 días separados, la oficina del abogado. Y la conversación en la mesa de la cocina que realmente había significado algo. Habría sido más fácil si nada de eso hubiera pasado, pero más fácil y mejor no son lo mismo. Y yo había pasado demasiado tiempo confundiéndolos. Conduje de regreso a casa, paré en un Starbucks en el camino. Y le llevé un café que no me había pedido. Ella estaba en el jardín trasero cuando llegué, en cuclillas junto a las jardineras, revisando algo. Levantó la mirada al escuchar la puerta de la cerca. Le entregué el café. Lo tomó, lo miró, y me miró a mí. No tenías que hacer esto. Lo sé, le respondí. Nos quedamos ahí afuera por un rato. Los tomates ya estaban brotando. El jardín parecía algo que habíamos construido juntos, porque así era. Eso era suficiente. Así que, una silla en el medio de la sala. Eso fue lo que hizo falta, para que todo esto explotara. No una conversación, sino una silla, y 3 amigas con opiniones sobre un matrimonio. Del que no formaban parte. Pero la cuestión es esta. El verdadero problema nunca fueron los platos. Fueron 2 personas, cargando sus propios problemas por separado, durante tanto tiempo. Que una de ellas empezó a buscar respuestas en el lugar equivocado. En el momento en que realmente hablaron, solo ellos 2, sin público, sin agendas ocultas. Las cosas empezaron a avanzar. Comunicación. Eso es todo. No es nada revolucionario, lo sé, pero, por lo visto, sigue siendo más fácil llamar a tus amigos. ¿Qué decir? Oye, tenemos que hablar. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. De verdad espero que hayas disfrutado tu tiempo aquí. No olvides dejar un me gusta, tu comentario, y también suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima narración. Cuídate mucho.